Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Qué bueno es poderles ver y estar aquí reunidos un jueves más. Qué bueno es compartir juntos como iglesia y sobre todo cuando es la palabra del Señor. El día de hoy continuamos siempre en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y continuamos en el capítulo 1. Esta es una de esos tramos un poquito teológicos, un poquito complicados, rocosos, pero también preciosos. Cuando lo estamos exprimiendo, observando, vamos con detenimiento en ellos. Luego ellos desempacan todo el mensaje práctico que la epístola tiene para darnos. Así que tal vez va a haber que hacer un poco de esfuerzo en poner atención. El sermón pasado, este sermón, el próximo, pero va a rendir fruto. Vamos a irnos al capítulo 1 del versículo 13 al versículo 15. Colosenses capítulo 1 del versículo 13 al versículo 15. Dice la palabra del Señor: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos estar hoy aquí congregados como tus hijos, como tu pueblo, disfrutando de tu palabra, disfrutando de este banquete que tú sirves a nuestra mesa. Gracias, Padre, porque es tu Espíritu Santo quien hace la obra en nosotros, es tu Espíritu Santo quien nos ha traído la nueva vida. Y agradecemos a Dios Padre por Jesucristo, porque todo esto ha sido su voluntad, todo esto ha sido obra de Dios en nosotros. Padre, ayúdanos a seguir contemplando cómo el Señor hizo obra en los colosenses y la va a hacer también en nosotros. Ayúdanos a seguirnos identificando con estos hermanos de antaño con quienes estamos unidos en Cristo, y ayúdanos a también deleitarnos en el consuelo de la palabra de Dios, en el aliento del evangelio que hay en estas palabras. Quita todo impedimento humano, primeramente de mi parte y también de aquel que oye, para que hoy tu palabra pueda ser recibida y pueda ser como una semilla que es sembrada y germina y lleva luego fruto en el Espíritu. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis amados hermanos. Como recordaremos, la semana pasada nos enfocamos bastante en primero analizar cómo la estructura con la que inicia la acción de gracias Pablo y luego ora por los colosenses es una estructura completamente trinitaria. Y se acuerdan que ustedes estaban siendo introducidos a aquel término que yo, en un esfuerzo un poco vago, ya después me estaba oyendo y dije, no sé si se entendió eso. Pero yo les hablaba del quiasmo, yo les decía que era como una hamburguesa. Hoy voy a tratar de volver a hacer el esfuerzo. Pero es importante porque es bien bonito observarlo. Pablo comienza a dar gracias y al comenzar a dar gracias él inicia con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque toda la voluntad de Dios inicia en Dios el Padre, quien por medio de Jesucristo nos ha dado ahora un amor del Espíritu. Y ese es básicamente, estoy parafraseando, básicamente la acción de gracias de Pablo. Viene descendiendo del Padre, que es como el pan, por así decirlo, de arriba de la hamburguesa. Luego el Hijo viene siendo como una especie de una lechuguita. Y luego llega al Espíritu Santo. Y al llegar al Espíritu Santo estamos en la carne. Y yo les decía, ahí es como el punto medular que Pablo está tratando de hacer, porque luego cuando él ya se da vuelta en esa misma hamburguesa, por así decirlo, dice, por esta razón, dice, también nosotros, esta ya es la oración de Pablo, desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor. La comprensión espiritual es una comprensión en el Espíritu. Y si usted se fija, entonces la acción de gracias es trinitaria: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso significa usted y yo, mi hermano, hemos sido salvos por gracia. ¿Y por qué? Porque Dios el Padre lo escogió a usted por medio de Jesucristo
y Él ha hecho la obra, ha puesto un amor en el Espíritu en usted. Eso Dios lo hizo, usted no lo puede hacer. Eso es Dios descendiendo a salvar a pecadores. Pero luego la oración ya muestra la parte práctica en la cual el creyente, el que es salvo por gracia, solamente por gracia, por medio de la fe, ahora comienza a necesitar ser aquel creyente que tiene sabiduría espiritual. Fíjese, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu. Pablo está orando inicialmente por la obra del Espíritu, que fue lo último por lo que dio gracias. Hoy está orando porque eso suceda, para que podamos nosotros andar como es digno del Señor, es decir, para que podamos vivir como Cristo, y todo esto en agradecimiento a Dios Padre. ¿Por qué es tan hermoso esto? Porque eso es real para los colosenses, pero también es real para usted y para mí. Usted ha sido salvo por el Señor, pero luego nosotros como iglesia necesitamos también perseverar en las disciplinas cristianas. Necesitamos perseverar en la oración. Lo hablaba el pastor Jonathan sobre la oración y los motivos piadosos de la oración. Y eso es en esencia lo que está haciendo Pablo. Él reconociendo que estos a quienes se está dirigiendo son nacidos del Espíritu, que tienen el amor que es en el Espíritu, ahora deben de tener sabiduría espiritual para andar como el Señor, para tener vidas dignas como el Señor, y todo esto en agradecimiento a Dios el Padre. Entonces la semana pasada, partiendo con esa base, también nos dimos cuenta que es Dios el Padre de quien parte el versículo 13, cuando dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Yo quiero que usted se vaya dando cuenta cómo este juego trinitario que Pablo va utilizando se va moviendo en el texto. Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién nos libró? El Padre. Pero ¿cómo lo hace? Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Obviamente aquí no va a entrar ningún tipo de mención del Espíritu explícita, pero yo le adelanto que ese traslado sucede por la obra del Espíritu. Entonces, si usted se va dando cuenta, esto es completamente trinitario, lo cual significa Dios obrando, poniendo todo su ser en la obra redentiva, en la historia de la redención, para salvar a los colosenses y para traerlos al reino de su Hijo. Nosotros, como los colosenses, podemos decir geográficamente, ¿se acuerdan? Estamos en San Salvador. Estamos en Iglesia Gracia y Verdad. Nos estamos congregando acá en el Colegio San Francisco, pero también estamos en Cristo. Y esa, les decía yo la vez pasada, no es una ubicación etérea, no es una ubicación que está ahí a saber a dónde, que se dice poéticamente. Es una ubicación también geográfica. Cristo está a la diestra de Dios. Por eso dice el Salmo 16 que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra, porque nosotros compartimos de la presencia de Dios en Cristo Jesús. El traslado al reino del Hijo nos lleva geográficamente no solamente a estar en la Iglesia Gracia y Verdad en San Salvador, sino a estar en Cristo. Y ahí derivan muchas bendiciones. Usted puede orar porque usted está en Cristo. Si usted no estuviese en Cristo, ¿cómo cree usted que tuviese acceso al trono de la gracia? ¿Cómo se podría acercar a un lugar en el cual usted no está presente? Pero usted está presente porque Cristo está a la diestra de Dios y Él está intercediendo por nosotros. Y esa es la realidad, esa es la escena celestial, nos es presentada en Apocalipsis capítulo 5. Y también acá Pablo está haciendo uso de esa idea, enseñándonos cómo nosotros estamos en Cristo.
Pero hoy nosotros, habiendo entendido el tema del dominio de las tinieblas, habiéndolo tocado brevemente la vez pasada y habiendo tocado el reino del Hijo, hablábamos que el dominio de las tinieblas lo fuimos desarrollando, si usted se acuerda, y hablamos de las tinieblas, cómo en la creación Dios comenzaba a anunciar cómo Él iba a redimirnos, cómo Él iba a traer de las tinieblas luz, y luego comprendimos que ese dominio de las tinieblas no era simplemente, estamos en lo oscurito, no hay luz. Pero no, yo no soy malo. Observamos la vez pasada que ese dominio era un imperio, que ese dominio era un gobierno, que usted en las tinieblas estaba esclavo en el Egipto de Satanás, que Faraón era tan solo un tipo de la verdadera serpiente antigua. Ese faraón vestido de serpiente no era más que un simbolito de la verdadera esclavitud. E Israel comprobó eso durante toda su historia. Naciendo de Egipto, donde Oseas 11:1 dice: de Egipto llamé a mi hijo. Israel parecía haber logrado su plenitud al tomar la tierra, al tener Jerusalén, al tener el templo. Y dice Primera de Reyes 8, versículo 56, de que toda la buena palabra del Señor se cumplió. No hizo falta ninguna promesa de Dios para Israel que se cumpliera. Y ahí parecía entonces que todo había finalizado. Pero a partir de ese momento comenzó el declive del reino terrenal de Israel, lo cual le mostró a Israel, a través de la desobediencia del pacto, las consecuencias. Ellos fueron al exilio, a la tierra de sus enemigos, tal cual lo anuncia el pacto de Dios en la Torá. Ellos van al exilio y en el exilio se quedan sin templo. En el exilio se quedan sin Jerusalén. Ellos iban a los ríos de Babilonia, hay una canción, ¿verdad? Y ahí lloraban cuando se acordaban de Sión. Y esa era la escena de un pueblo que había desobedecido y que había quedado a expensas de sus enemigos. Pero el Señor, grande en misericordia, que desde las mismas sanciones del pacto dijo que aún ahí los iba a perdonar y los iba a traer de esa tierra, los resucitó de entre los muertos. Eso lo podemos ver en Ezequiel 34, y los trajo a una nueva vida. Ellos volvieron a la tierra, y al volver a la tierra el Señor los hizo más grandes, porque ahora ellos estaban en todo el imperio persa. Se esparcieron al oriente, se esparcieron al occidente y crearon las sinagogas. Ahora el Señor estaba mostrando cómo Él estaba moviéndose de un reino meramente terrenal a un reino celestial, de cielo y tierra, lleno de la gloria del Señor. Ese movimiento nos habla a nosotros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Israel aprendió que la esclavitud en Egipto, la esclavitud en Babilonia, en Persia, en tierra de sus enemigos, no era el verdadero problema, hermano. Y nosotros haríamos mal si no entendemos esa lección. El verdadero problema es la esclavitud en el reino, el dominio de las tinieblas de nuestras almas. Israel había vuelto a la tierra, pero los demonios estaban en las sinagogas. El Mesías entra a las sinagogas y los demonios se manifestaban. ¿Cómo pudieron llegar ahí? El dominio verdadero de las tinieblas ahora se había manifestado. Y era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, fuese un nuevo Josué, que conquistara la tierra verdaderamente y lo hiciera en la cruz. Nosotros hemos disfrutado de esa liberación. Nosotros hemos disfrutado de esa redención. Y ese es el versículo en el cual nos vamos a centrar en este momento. El versículo 14 dice: ¿en quién tenemos qué? Redención, el perdón de los pecados. Nosotros tenemos redención en el Hijo. Habíamos hablado de que el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo. Pero en el Hijo nosotros tenemos redención.
Esta palabra, el griego, viene de la palabra apolutrosis, que es una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Una liberación como de un secuestro, mi hermano. Hubo que pagar un precio para usted tener redención, y eso le debe de hablar a usted poderosamente de su condición antes de Cristo. Y si usted no está en Cristo, de su condición presente a la cual Cristo ahora le llama. No era simple y sencillamente una vida con una filosofía inferior, con una religión un poquito desviadita. No. Usted estaba prisionero, esclavo, tal cual el ejemplo de Israel en Egipto, en el reino, dominio de las tinieblas, en el pecado, no pudiendo hacer absolutamente nada por su liberación. Y esta palabra redención es la que utiliza aquí Pablo para decir que en el Hijo tenemos redención. La redención del hombre solamente puede venir por la satisfacción completa de las sanciones por haber transgredido el pacto de la creación. Y usted sabe perfectamente por qué usted y yo debemos ser redimidos. Esa es una palabra que, si la entendemos correctamente, nos debería de parecer hasta humillante si fuésemos orgullosos. Porque cuando hablamos de redención, normalmente hablamos de que hemos pasado una vergüenza. Normalmente hablamos de que hemos pasado una situación en la cual hemos sido humillados, hemos quedado expuestos, hemos quedado descalificados, hemos sido básicamente humillados. Cuando hablamos de redención, hoy en día la forma más usual de utilizarla es a veces de una manera cómica, al hablar de algún deporte. No, mira, me voy a redimir al próximo partido, hoy que hemos estado jugando fútbol. El otro día yo me redimí, metí un gol y a costa de todos mis huesitos. La celebración fue lo que más dolió, hermano. Y uno dice, me redimí. Quedé mal con alguien, llegué tarde, me voy a redimir. Mira, te traje un pan dulce, te traje una torta aquí para que la comamos, te voy a invitar a un café, me voy a redimir. Normalmente tiene la connotación de haber fallado. Y mire que es una connotación correcta, pero es mucho más serio, porque esta es una redención de la misma condenación, una redención de las sanciones por el pacto de la creación. ¿Cuál es el pacto de la creación? Me podrá decir usted, ¿hay tal cosa como eso? Bueno, Génesis 2 del 15 al 17, yo se lo voy a leer, si usted quiere lo busca. Dice, el Señor Dios tomó al hombre, aquí ya hay un cambio. El hombre es tomado, él ya había sido creado, pero ahora es llevado a una tierra. Esto es similar a lo que le sucede a Israel. Es llevado a un espacio sagrado. Es llevado a un espacio, por así decirlo, santísimo. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Dice, para que lo cultivara y lo cuidara. Y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos terminando Primera de Timoteo, recordamos aquellas palabras de Pablo que le dice a Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hicimos una relación inmediata con esta terminología. Es exactamente las mismas palabras, obviamente transportándolas del griego del Nuevo Testamento al hebreo del Antiguo Testamento, pero es una equivalencia de palabras como Adán debía de cuidar. Esto era una labor sacerdotal. El Edén era un lugar que era una tierra sagrada. Y cuando Adán es transportado a esa tierra, entonces el Señor Dios establece un pacto y le dice, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahí viene una orden, ahí viene una requisición del pacto. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa es la sanción. El incumplimiento, la desobediencia, conlleva una sanción. Más adelante usted se va a dar cuenta que no un animal, sino un hombre es partido, muy parecido a lo que sucede en Génesis, en el capítulo 15, en el pacto abrahámico, que animales son partidos, pues más adelante es partido Adán. Y ese es el sello del pacto. Y eso anunciaba también una redención futura. Pero no vamos a adelantar, ya me estoy emocionando yo, así que me detengo. Nos damos cuenta que hay una sanción, la muerte. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si usted sabe exactamente qué fue lo que pasó. No es simplemente una pobre decisión de parte de Adán. Adán había tenido el conocimiento de Dios de primera mano. Él había atestiguado a Dios como creador de todo. Le había permitido a él morar en el huerto del Edén, que era un lugar donde a mí me gusta decir que ahí era como que había árboles de Gerber. Adán era como un bebé, él andaba desnudo. Y él comía ahí frutita, ya estaba todo listo. Incluso hay detalles ahí donde dice que no habían arbustos en la tierra porque no había quien la labrara. Esto eran como unos chichis. Adán y Eva eran como unos bebés que estaban ahí y ellos comían de los frutos de los árboles, frutas que eran de solo cortar y comer, básicamente. Eran como unos niños. Y ellos habían visto la bondad de Dios. Adán particularmente había visto la bondad de Dios, había visto cómo el Señor había creado todo bueno, le había permitido esa creación buena, este jardín bueno, le había dado a una mujer que era su gloria y que era buena en gran manera. Pero cuando viene la voz de la serpiente, cuando viene la voz del engañador, y el engañador lo que hace es sembrar una duda sobre la bondad de Dios, Eva y luego Adán ceden completamente a la mentira de que Dios no es bueno, de que Dios es malo, de que Dios tiene doblez de ánimo, de que Dios tiene malas intenciones y está ocultando intenciones para perjudicarles. Por ende, mi hermano, ya lo hemos dicho antes, el pecado no es otra cosa que cuando el hombre busca arrebatar en la carne todo aquello que Dios ha prometido en el Espíritu. El hombre arrebata desfigurando quién es Dios, olvidando el amor por Dios y convirtiéndolo en una falsedad que lo lleva a la desobediencia, y esto merecía la muerte porque había un pacto entre Dios y Adán. Adán había incumplido el pacto y él debía ser, al igual que luego lo vemos en Israel, y hoy usted se podrá explicar lo que Dios va haciendo poco a poco en la Biblia, al igual que Israel, él debía ser expulsado de la tierra. Adán había transgredido y la paga de ese pecado era la muerte. Yo quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 25. El pacto de la creación lo que hace, mi hermano, es mostrarnos que la verdadera sabiduría está privada de los hombres y solo puede venir de parte de Dios. Cuando Dios nos priva del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, priva a Adán y a Eva, lo que estaba haciendo era poniendo en evidencia la necesidad del hombre maduro. Habíamos dicho que Adán era un niño y era necesario el hombre maduro. Vamos a leer Efesios 4 del 11 al 25.
Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vaya poniendo atención a esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca, mi hermano, fue que Dios dijo: voy a crear el Edén y voy a poner a Adán, luego voy a sacar una costilla, voy a hacer Eva, y ahora que ellos permanezcan ahí y me obedezcan. El Señor siempre estaba en la disposición de habitar entre los hombres, y eso solamente podía ser provisto por medio de Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Adán era insuficiente. Usted no quiere decir ni que a Dios se le salieron las cosas de las manos, porque entonces nuestro Dios es un Dios como los paganos, es un Dios que es como nosotros, solo que un poco más poderoso. No un poco, bastante más poderoso. Es como hoy que están ahí las películas de Marvel, es como Thor, ¿verdad? Es un Dios, pero al final el tipo se emborracha. No queremos blasfemar de esa manera al Dios creador del universo, el creador del cielo y la tierra. Ese no es nuestro Dios. Pero tampoco usted quiere hacer de Dios el autor del mal. Cualquiera de los dos extremos, usted está en un serio problema. Por ende, Dios no está invitando ni a Adán ni a Eva a la desobediencia. Dios crea, Dios ordena, y la ausencia del hombre maduro termina revelando lo que nosotros somos separados de Cristo. ¿Sabe qué es eso? El pecado. Es decir, mi hermano, sin Cristo toda la humanidad estuvo siempre sin esperanza. Pero qué hermoso que el Señor nos predestinó en Cristo Jesús. No es el plan B, mi hermano. Usted es un escogido de Dios, usted es el plan A soberano de Dios en su decreto. Cuando nosotros entendemos esto del hombre maduro a la plenitud de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, usted entiende, entonces el Señor siempre buscó y llevó a cabo esto en la historia, porque ese era su propósito: permitirnos la madurez, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, entonces ya no seremos niños. Se da cuenta que mi ejemplo no era inventado, es bíblico. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. ¿A quién le recuerda esto? Sacudido por las olas y llevado de aquí para allá. Aparece la serpiente, luego le lava el cerebro a la mujer, y luego la mujer le dice a Adán, ya dije Adán. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Se da cuenta cómo no es que su servidor se esté metiendo Génesis en todos lados? No es mi culpa, aquí es Pablo, se lo prometo. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Toda esa es la obra del Espíritu. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Cuando Pablo dice esto digo juntamente con el Señor,
Ahí Curios es Cristo y Pablo se está uniendo al Señor. Y no es que igualado, es porque él como creyente, igual a usted, está unido a Cristo. Él es el mayor entre muchos hermanos. Entonces Pablo dice, esto lo afirmo juntamente al Señor, que ustedes, y hoy ya nos están metiendo a nosotros en la colada, porque estamos nosotros unidos a Cristo, que ustedes ya no anden así como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, el dominio de las tinieblas. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es lo que sucede en el dominio de las tinieblas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, es decir, de Adán, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En la semejanza de Dios, porque es en la semejanza de Dios hecho hombre, de Cristo Jesús. Así ha sido creado en Cristo, en la justicia y santidad de la verdad, todo creyente. Y por eso usted se puede vestir del nuevo hombre. Esa es la realidad que usted vive. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, estamos capacitados para hacerlo porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Hoy estamos nosotros capacitados en el Espíritu para no ser mentirosos, sino hablar verdad como Cristo es la verdad. Todo lo que el Espíritu engendra es la verdad, que es Cristo Jesús. Porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí no está excluyendo a Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Y aquí está incluida la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Por ende, nosotros vamos a despojarnos del viejo hombre y nos vamos a vestir del nuevo. Jesucristo, mi hermano, fue siempre necesario. Y eso es importante entenderlo en la redención. Usted y yo somos redimidos de la oscuridad, somos redimidos de las tinieblas, somos redimidos de nuestro pecado, somos redimidos de nuestra incapacidad, somos redimidos de nuestra inmadurez y somos trasladados al reino del Hijo, donde participamos de la semejanza de Dios en el nuevo hombre. Esa es la vida que usted y yo deberíamos de aspirar y deberíamos de modelar. Por ende, Pablo le da una gran importancia cuando habla del reino del Hijo en el versículo 14, en quien tenemos redención. Le da esa importancia a esa palabra, porque él está mostrando cómo la venida del Hijo y nuestro traslado por medio de la fe a su reino es nuestra redención. Romanos 5 del 12 al 19. Dice la palabra de Dios en Romanos 5 del versículo 12 al 19. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, que habíamos visto era la sanción por la desobediencia, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Por eso yo le hablaba de un pacto, porque en el pacto hay una cabeza y la cabeza representa un pueblo. Por eso es que la muerte se extiende a todos los hombres. Fuera de Cristo su cabeza es Adán y la muerte se ha extendido sobre usted. Porque todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley.
Sin embargo, la muerte reinó ¿desde cuándo? Desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, eso es en Adán, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Gloria a Dios, hermano. Yo no sé si usted no se alegra por esto. La gracia de Dios en uno, en un hombre, abunda para muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, el regalo de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, incluido usted y yo antes de venir a Cristo, mi hermano, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esa, mi hermano, es nuestra redención. Usted y yo teníamos por cabeza a Adán, y en su desobediencia, en su pecado, en su transgresión, nosotros participábamos no solo en herencia, sino en afecto y en hecho. Usted podrá decir, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar la culpa de Adán? Simple y sencillamente porque usted es partícipe de una naturaleza que viene de una cabeza de pecado, que es Adán. Y usted entonces participa, todo hombre que nace participa de esa herencia. Y por eso luego, aunque usted quiera decir, como Pelagio quiso decir, no, todos nacemos, así como le dicen algunos profesores, ese es otro truco. Todos tienen 10. Usted va perdiendo la nota, dicen algunos profesores. La hermana Dina sabrá, no sé si usó ese truco. Si no, que el Señor la perdone. No, mentira. Pero ese era un truco viejo. Todos tienen 10. Y uno con la moral bien alta y después para abajo. No es así, mi hermano. Aquí nadie parte con 10. Aquí todos partimos con Adán, 0, condenados, expulsados. Esa es la realidad. Pero usted tiene redención. Y esa redención viene por medio del Hijo y del hecho que usted ha sido trasladado, mi hermano. Hoy usted tiene otra cabeza. Hoy por la obediencia de uno, los muchos, nosotros somos justificados. Amén, mi hermano. Yo, si usted eso no le alegra, ya no sé qué más le va a alegrar. Es una bendición. Y fíjese que nuestra redención es por gracia, mi hermano. No pasa por simplemente corregir el camino. Porque alguno podría decir, no, yo me voy a poner las pilas. Me da risa porque estamos viendo una novela coreana ahí con mi esposa. Sí, ya me expuse públicamente. Y en esa novela hay una fulana que abandonó a la hija, la dejó tirada con el esposo, lo rechazó, les dijo, haced de caso que estoy muerta, le dijo. Y se fue esa mujer y dejó abandonado
abandonado al pobre esposo, abandonado a la niña, tirados. Pero luego se revela en la novela que esta mujer iba a un convento y todos los años llevaba donaciones. Esta mujer estaba buscando la redención. Y claro, en Roma algo así funciona. Bueno, ya le dejamos ir un disparo a Roma, no era mi intención meterme con ellos, hoy los iba a dejar tranquilos. Pero para ellos así funciona la redención, es por obras. Usted viene y usted hizo un pecado, entonces aquí está el tesoro de mérito de los santos, compre algunos con indulgencias y aparte haga buenas obras, hermano. Vea, aquí la levantada de pesas que nos echamos ya cuenta por obras, y entonces yo si hoy pequé, balanceo, vamos a ver, hoy salí aprobado, soy justificado. No, no funciona así, mi hermano. Esto es por gracia, usted no merece absolutamente nada. Si usted es partícipe de la gracia de Cristo Jesús, ninguna de sus obras forman parte de los méritos para su salvación. Son las obras de Cristo. La suya no, ninguna. La obediencia de Cristo, lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 5. Por eso de nuestra redención no pasa por corregir el camino, no pasa por ser como esta coreana que regresa y empieza a donar todos los años a un convento, no. Y que después va a buscar a la hija, no. Ya estoy dando spoiler. Si usted está viendo esa novela coreana, ya recibió un spoiler. No pasa por simplemente corregir el camino, como si Dios pasase por alto los pecados sin hacer justicia, mi hermano. Como si Dios, como si la gracia y la misericordia de Dios fuese que Dios dice, no, vaya, pues me voy a hacer el loco, borrón y cuenta nueva. Aquel día fui a la pupusería hoy ando bien anecdótico, va a perdonar. Fui a la pupusería de ahí de por la casa y estaba hablando la pupusera con otra vecina y le decía, mire, fíjese que aquí los vecinos no pagan, pero yo ya le dije al presidente para que todos paguen porque tienen que pagar demasiado dinero. Hagamos borrón y cuenta nueva, así más gente va a pagar. Yo me quedé pensando, bueno, o sea, tiene lógica, ¿verdad? Hacemos borrón y cuenta nueva y los vecinos que no se quieren ni asomar a la administración van a llegar ya a pagar, ¿verdad? Porque ya no me van a cobrar los 7 años que tengo sin pagar. No es, hermano, en Cristo no funciona así. No es que Dios dice, vaya pues, ya te estás portando bien, Luis, borrón y cuenta nueva. No, mi hermano, Dios no deja pasar por alto los pecados pasados sin hacer justicia. Y eso es aterrador. Ese es el momento en el cual yo tengo que llevarlo a usted al terror, porque todos los pecados que hemos cometido y que cada uno de nosotros sabe lo pueriles que pueden ser, deben ser juzgados, deben ser pagados. Él es un Dios justo y no va a dar por inocente al culpable. Números 14, 18. Fíjese lo que dice Números capítulo 14, versículo 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Y aquí hay como un misterio entre estas dos afirmaciones. Ahí hay que meter a Cristo. Pero fíjese qué hermoso, porque dice: el Señor es lento para la ira, abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Donde quiera que hay pecado, el Señor va a visitar con su justicia y va a hacer juicio en contra del pecador. Eso lo puede tener usted por seguro. Por ende, si usted está intentando por sus medios esconderse de Dios, ¿de dónde se va a esconder del Señor? No hay ni un tan solo lugar donde esconderse del Señor. Él va a visitar, Él va a castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos, nosotros pecadores.
Él no va a dar por inocente al culpable. Pero fíjese lo que dice Romanos 6:23. No se preocupe, hermano, no lo iba a dejar sin el evangelio. Dice Pablo: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, ese es un regalo, eso es algo dado por Dios, mi hermano. La dádiva de Dios es vida eterna. Y a veces yo he visto stickers, he visto vallas, he visto gente que lo escribe, hermanito que lo escribe y dicen es vida eterna, y ahí se queda. Problema, hermano, problema, porque nos olvidamos del versículo. Literal, nos comimos un camarón sin cola. Nada. El que sabe de mariscos entendió. Nos comimos un camarón sin cola, porque dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, la cruz de Cristo es el medio por el cual usted tiene la dádiva de vida de Dios. No por sus medios. No es tampoco porque Dios simplemente da. Sí, Dios da y lo da en misericordia, pero lo hizo por medio del Hijo. Separados del Señor, nada podemos hacer. Eso es cierto desde el primer hombre Adán hasta nosotros. Separados del Señor, nada podemos hacer. Eso quedó comprobado desde Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy. Separados de Jesús, nada podemos hacer, porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la dádiva que usted y yo disfrutamos. Un poquito más atrás en Romanos capítulo 3, del versículo 24 al 25, nos dice Pablo: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Otra vez esta misma palabra, la redención, que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La redención en Cristo Jesús. El pago, habíamos dicho, del rescate por un precio en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de ¿qué dice ahí? De su justicia. Básicamente lo que nos está diciendo Pablo es: el Señor demostró, exhibió públicamente, lo hizo justicia sobre los hombres al castigar a su Hijo en la cruz. Eso es gracia. Eso es misericordia. Ahí fue Cristo exhibido públicamente para que fuese manifiesto plenamente, como dice Colosenses más adelante, que el acta de los decretos que nos era contraria ha sido anulada, clavada en la cruz. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Así lo hizo. No fue borrón y cuenta nueva. Si un hombre justo se paró sobre la tierra, ese era Jesucristo. Y Él fue clavado en la cruz por usted y por mí, para propiciación de nuestros pecados, para que la ira de Dios, en otras palabras, fuese derramada sobre Él y Él fuese partido por nosotros y nosotros pudiésemos disfrutar de su justicia. Así el Señor pasa por alto los pecados cometidos anteriormente. El creyente nunca debe olvidar esto, porque el creyente debe de vivir centrado en la cruz.
El creyente debe de vivir constantemente consciente de la cruz. Creyente que no recuerda la cruz es un creyente que se ha olvidado del evangelio. Y el creyente que se ha olvidado del evangelio, peligro, mi hermano. Peligro. Entonces nuestra redención, mi hermano, es en esencia no solamente que el Señor vino y nosotros intentando hacer salto con garrocha, nos pasamos llevando la garrocha y luego Él saltó más alto y vaya, nos redimimos. No. La redención, dice Pablo, es, y aquí en la traducción que la mayoría de nosotros tenemos, que es la Biblia de las Américas, dice 2 puntos, como quien define algo: el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Esa es nuestra redención, el perdón de los pecados. Y usted sabe que Dios perdona nuestros pecados cancelando la deuda en la cruz. Esa es la definición de su redención. En Cristo hay redención porque la cruz del Calvario hizo posible que el pecado que usted debía de pagar fuese pagado por el Hijo de Dios. Y lo hizo públicamente, levantado en un madero. Hechos 26 del 14 al 18. Este es un texto sumamente interesante. Como dato no menor, hay ciertos críticos que dicen que Colosenses es una epístola no escrita por Pablo porque tiene ciertos temas que no son paulinos. Supuestamente esta porción que nosotros estamos leyendo dice, habla muy en alta estima de la deidad de Cristo. Y entonces hay algunos estudiosos, algunos críticos que dicen, entonces no es de Pablo esta epístola. De hecho, algunos atribuyen esto a una persona que escribió en nombre de Pablo, basándose en Efesios y bueno, cualquier cantidad de locuras que a usted se le puede imaginar. Este texto es la prueba de que Pablo supo desde el inicio de su ministerio lo que le estaba diciendo a los colosenses. Así que tienen que leer un poquito mejor la Biblia los estudiosos que dicen esto. Hechos capítulo 26 del versículo 14 al 18. Aquí es Pablo hablando ante Agripa. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son puñetazos, imagínense pegarle a un clavo. Bueno, así. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie. Fíjese, aquí viene la redención, el perdón de los pecados. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré. ¿Se acuerda de aquel lenguaje que hablamos de lo que el Padre hizo con los colosenses y hace con nosotros? Que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y dése cuenta, póngale atención al lenguaje que Pablo va a usar aquí. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, porque las tinieblas están representados por ambos pueblos separados de Cristo. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos. Curiosamente, Dios le hizo pasar esta experiencia a Pablo después de que Él lo llama. ¿Qué le pasa a Pablo? Queda ciego, le quedan como escamas en los ojos, porque el Señor le quería mostrar de una manera bien vívida pasar de las tinieblas a la luz.
Y le dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Póngale atención, aquí usted va a sentir que está leyendo Colosenses. Y del dominio, hoy ya le pone nombre. ¿Se acuerda que lo dijimos la semana pasada? Yo no quería arruinar la experiencia de este momento. Y del dominio de Satanás. Ahí tiene usted cuál es el dominio de las tinieblas revelado. Y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, esto es, judíos y gentiles, en todas sus falsas religiones, en todo su falso esfuerzo, cegados en tinieblas, en el dominio de Satanás, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Y dice, y herencia entre los que han sido santificados. Mira lo que dice Pablo en el versículo 12 del capítulo 1 de Colosenses. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Cuando usted ha sido redimido y perdonado por el Señor, ha sido librado del dominio de Satanás mismo. Pablo vive esa experiencia él mismo. Él estaba preso del dominio de Satanás. Él perseguía al Señor mismo. Pero el Señor lo traslada del dominio de Satanás al reino del Hijo, lo traslada del dominio de Satanás a Dios, y él recibe por la fe en el Señor el perdón de pecados. Este es el evangelio que Pablo le estaba predicando a los colosenses y que hemos leído. El mismo que él vivió. Lo que él llama acá su comisionamiento. Eso se lo está explicando Agripa. Esto es lo que desde el primer día yo entendí. El perdón de pecados, y no solamente usted queda ahí perdonado y ya, y ahí ve qué haces, sino que usted se vuelve heredero entre los que han sido santificados. Y en Colosenses dice que usted ha sido capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Me desespera porque no he llegado a ese texto, pero la herencia le corresponde al primogénito, y usted ya se va a dar cuenta junto conmigo quién es ese primogénito. Usted entonces es partícipe de ese primogénito. Usted es partícipe de Cristo Jesús, y por eso usted ha sido capacitado para poder compartir esa herencia conmigo, con el hermano que tiene a la par, con el hermano en Cristo que está ahorita en la China, en Rusia, pero también con Cristo Jesús. Él es quien nos capacita. Y esa es nuestra redención. Nosotros en esencia hemos sido perdonados de nuestros pecados, y el perdón de nuestros pecados nos hace capaces, nos capacita en el Espíritu para compartir la herencia de los santos en luz. Porque hoy usted es partícipe del reino del Hijo. Eso significa, usted está capacitado para vivir, ¿sabe como quién? Como Cristo Jesús. Como Cristo Jesús. Pablo les había dado un ejemplo al principio y les dice sobre Epafras. Y Epafras es un ejemplo, pero él es un molde.
Él es el ejemplo que luego deben de seguir los colosenses y que nosotros también debemos de seguir, porque hemos sido, al igual que Epafras, al igual que Timoteo, al igual que Pablo, capacitados por el mismo perdón de la redención que tenemos en Cristo. Hoy somos herederos, coherederos con Cristo del reino de Dios. Y por ende, usted puede vivir como Jesús. Usted puede andar como Él anduvo. Y aquí viene la parte práctica. Porque el perdón de nuestros pecados, mi hermano, esto es algo que es completamente revelado hasta el Nuevo Testamento. Nosotros que tenemos nuestra Biblia ya bien compiladas, a veces el problema del avance es que nos volvemos cómodos. Así como la computadora nos ha vuelto casi que personas que no pueden escribir. Yo cada vez que agarro el bolígrafo me avergüenzo de mi letra. Ni firmar puedo ya, porque mucho pasa en la computadora y la computadora. Entonces lo mismo nos pasa a veces. Tenemos que hacer más esfuerzo. Tenemos la Biblia compilada y entonces por eso no la estamos estudiando con la intensidad que deberíamos. No estamos de verdad disfrutando de todo lo que en ella está escrito. El perdón es algo bien interesante, porque si usted ha sido observador a su Biblia, el perdón es algo bien del Nuevo Testamento. El perdón en el Antiguo Testamento era una promesa futura de Dios. Pero usted no va a ver tal cosa como hombres perdonándose entre sí en el Antiguo Testamento. Ya lo puse a leer. Ya yo sé que usted ya se va a ir como loco a leer. Me alegra. Hay que comprobar, hay que ser bereano, decir lo que está diciendo el pastor es cierto. Usted no va a ver. Usted va a ver que a José los hermanos le han hecho algo terrible. Así al estilo lo que le hizo la mujer coreana. A él los hermanos lo han vendido. El tipo se perdió toda su vida con su familia. Literal, uno podría decir, le destruyeron la vida. Este hombre José debía de verdad detestarles. O bien diríamos, si es cristiano debería de perdonarles. Cuando sus hermanos llegan, José es un hombre temeroso del Señor. Por ende él está buscando no guardar rencor contra sus hermanos. Pero usted busque el momento en el que él diga: hermanos, los perdono. Incluso uno de ellos le dice algo como que los perdone. Estoy parafraseando, no me acuerdo bien. Y él lo que le dice: yo no soy Dios. Yo no soy Dios, yo no los puedo perdonar. Dios los puede perdonar. Pero fíjese qué glorioso es el perdón, porque el perdón, esta novedad insertada para los creyentes del nuevo pacto, sucede porque la cabeza fue quien perdonó, Cristo, y nos ha unido a Él. Yo creo que usted entonces ya va entendiendo por dónde va la cosa. Todo lo que es cierto para la cabeza debe de ser cierto para el cuerpo. Y el perdón de Cristo ahora se vuelve parte de la identidad. Es la marca distintiva del creyente. El creyente es más como Cristo cuando perdona. Porque aquel que nos perdonó hoy nos hace a nosotros partícipes de la naturaleza divina, y hoy usted y yo somos perdonadores o no estamos en Cristo. El que ha sido perdonado es el que también perdona. Aquel que dice estar en Cristo es por naturaleza un perdonador. El perdón vino a los hombres en Cristo, y los perdonados extienden el perdón que Cristo Jesús trajo al mundo. Hay un mandamiento nuevo. ¿Cuál fue el mandamiento nuevo que el Señor nos dio? Que se amen los unos a los otros como ¿quién?
como yo les he amado. ¿Y cómo nos amó? Murió. Se entregó a sí mismo por nosotros. Por ende, mi hermano, cuando usted es partícipe del perdón, usted se vuelve de inmediato partícipe del perdón también para con su hermano, para con su hermana, para con aquel que le ofendió, para con aquel que no merece nada, igual que usted. Cristo murió por usted para otorgarle la tolerancia de los pecados pasados en el perdón. Y hoy usted va a morir por pecadores. O usted no está en Cristo. Y yo sé que esto puede ser muy fuerte, muy duro, muy difícil. Pero si usted está en Cristo, mi hermano, usted ha sido capacitado para disfrutar la herencia de los santos en luz. Y la luz exhibió nuestro pecado. La luz exhibió la necesidad de que Cristo viniese al mundo para pagar por ese pecado. La luz nos muestra la verdad del evangelio y la luz nos muestra que sin el perdón del pecado yo no soy capaz de satisfacer lo que Dios demanda. Por ende, si yo fui perdonado, si ahora yo estoy en luz, ahora yo debo ser luz. Yo no puedo tener rencor por años, mi hermano. Si usted es un creyente y usted le guarda rencor a cualquier persona familiar, usted, mi hermano, debe de pedirle al Señor que en el Espíritu usted tenga ese amor y usted pueda tener entonces el discernimiento, la sabiduría espiritual para poder andar como es digno del Señor y para poder perdonar. Porque andar como es digno del Señor es poder ser aquellos que perdonan las ofensas. El perdón de pecados no es solamente una noticia vertical, es una noticia horizontal. Cuando el perdón es extendido de los cielos a la tierra, en la tierra se expande. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y si la norma de Satanás es la venganza, el odio para los creyentes, los que estamos en el reino del Hijo del que hablamos la semana pasada, la norma es el amor como Él nos ha amado. La norma es el perdón. La norma es que podamos sobrellevarnos también las cargas los unos a los otros. La norma es que nosotros podamos habitar los hermanos juntos en armonía. Mi hermano, es bien fácil decir yo soy cristiano. Y es bien fácil ser selectivo en cómo vivimos la vida cristiana en aparente obediencia. Pero la obediencia al Señor ahora en el nuevo pacto es una evidencia de que usted está en Cristo. Y por ende el llamado, mi hermano, es a usted de verdad venir y depender totalmente de Dios en Cristo Jesús por el poder del Espíritu. Si usted es verdaderamente un creyente, usted va a ser como Cristo. Usted va a amar como el Señor lo ha amado. Usted no va a privar a aquellos que no conocen el evangelio del evangelio porque usted le cae mal. Usted va a buscar ser luz porque usted ha recibido la luz. Mi hermano, póngase a pensar qué tanto en su vida usted tiene algún tipo de alianza con las tinieblas solo por su comodidad. Si eso sucede, primero que grave, porque usted permite que su corazón esté en tinieblas. Difícilmente uno puede creer que haya llegado la luz. Y segundo, si usted no entiende que también usted es carta leída y que usted está siendo visto por los hombres, como me decía un buen amigo, usted probablemente es la única Biblia que algunos están leyendo. Usted no es como Cristo, quien públicamente fue exhibido en la cruz. ¿Cómo es su vida pública? ¿Cómo vive usted?
Si usted ha sido redimido y usted, como dice Pablo acá en Colosenses, tiene redención en Cristo, el perdón de los pecados, ¿cómo está viviendo usted esa redención? Es imposible separar ambas cosas. Mateo 6 del 14 al 15, con esto vamos a ir terminando. La palabra de Dios dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Cuál es la razón? Si usted no perdona, usted no está en Cristo. Y si usted no está en Cristo, usted no está bien delante de Dios. Usted es un transgresor, un pecador, separado correcta y justamente de la gloria de Dios. Pero si usted está en Cristo, usted va a perdonar. Colosenses 3, ahí más adelantito del texto en el que estamos, del 12 al 13, dice: entonces ustedes, es decir, usted y yo, como escogidos de Dios, y es que en verdad lo somos, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sabe cómo? Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Así es como usted se reviste de tierna compasión, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Efesios 4:32, y con esto terminamos. Dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por eso, mi hermano, yo al principio a usted le hice un gran énfasis de su ubicación geográfica. Si usted no está en Cristo, usted no es perdonado. Si usted no es perdonado, usted no perdona. Si usted no perdona, mi hermano, usted necesita entonces el perdón de Dios. La invitación es, mi hermano, poner nuestra fe en Cristo Jesús, a que en Él nosotros podamos ser verdaderamente justificados, no en nuestras obras, no en nuestra autojusticia, que es la que nos lleva a condenar a aquellos a quienes Dios ha tenido misericordia. Si usted está en Cristo, es nueva criatura, y si usted es nueva criatura, usted va a andar como es digno de aquellos que van a heredar lo que Cristo ha heredado, su reino, un reino de luz.